marzo del 2010 participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná-Aranga y este es un diario de esa experiencia. Día 1. Empezamos por el imponente final, cuando las aguas del Paraná se funden en el Río de la Plata, el delta inferior y más específicamente el Tigre, que algunos creemos conocer. Carlos Reborati, geógrafo, expedicionario y apasionado del remo, nos cuenta. El delta superior va desde Diamante hasta aproximadamente San Nicolás. Es un delta alto, elevado. Y el delta inferior va desde Zárate, un poquito más al sur. Son las islas casi todas en territorio bonaerense, que se están formando ahora. Incluso si uno mira el borde sur del delta, se ven islas en formación. Esa velocidad de crecimiento hace que cuando llegaron los españoles a Buenos Aires, el delta estaba mucho más retirado de lo que está ahora. Estas islas tan jóvenes se forman con sedimentos arrastrados por el río. Algunos llegan desde la cordillera, por el Bermejo y el Paraná. Troncos, plantas, tierra que viaja por el agua y se asienta a través del tiempo. Si queremos hablar de los primeros habitantes de este lugar, tenemos que remontarnos a los aborígenes, que son los verdaderos dueños de esta zona. En lo que hoy es el partido actual de Tigre, había dos tipos de aborígenes. En el sector de las islas estaban los Chanamenguá, que son de la gran familia guaraní, que iban bajando desde la zona del Paraguay y del Brasil. Y por el otro lado, en las zonas más de la llanura del partido, estaban los querandíes, que venían a comerciar con los aborígenes de las islas. Lo que no tenían uno, lo tenían los otros. Entonces había como una frontera cultural acá. Al crearse el primitivo puerto de Santa María de los Buenos Aires, llegó el enfrentamiento directamente con las parcialidades aborígenes de la llanura y de las islas. Fueron las primeras incursiones europeas terrestres a esta zona, los primeros combates, que terminó obviamente con el abandono del puerto de Buenos Aires y durante bastantes años quedó esta tierra de nuevo en manos de los aborígenes. Pero en 1580 volvieron los españoles, crearon la ciudad de Buenos Aires y a partir de este momento viene lo que se llama la colonización de la región. Por un lado, las tierras altas del partido de Tigre actual fueron repartidas a estancieros y las zonas bajas van a quedar para uso libre fiscal, porque como eran tierras inundables no convenía poblarlas, pero enseguida fueron pobladas igual. Por un lado, lo que es el casco histórico del actual Tigre, va a surgir un puerto semiclandestino, en el cual se practicaba el contrabando. Claro, una vegetación exuberante, pequeños ríos, era el lugar ideal justamente para ese tipo de prácticas. Pero también era el gran proveedor de leña y madera para la ciudad de Buenos Aires. Y a la vez, era el refugio ideal para las embarcaciones que venían bajando el Paraná. Recordemos que Buenos Aires no tenía un buen puerto, y llegar a Buenos Aires significaba salir a las aguas abiertas del Río de la Plata. Muchas veces las embarcaciones eran menores las que iban por los ríos, por lo tanto la entrada a Buenos Aires por el Riacho de las Conchas era el ideal. Justamente lo llamó Garay, las Conchas, por esos caracolitos que había en el lecho del río en aquella época. En el siglo XVIII se crea el partido de las Conchas. El río Reconquista, que en ese momento se llamaba Las Conchas, es por donde entra Liniers para liberar a Buenos Aires, que estaba en manos de los británicos. Liniers desembarca y empieza la gesta y hacen que se tengan que rendir los ingleses en el fuerte de Buenos Aires. Esto es lo que se llamó justamente la Reconquista de Buenos Aires.
Tigre empezó a llamarse así a raíz de un arroyo que se llamaba del Tigre, porque en la zona había un famoso tigre. Acá digamos que los tigres, vamos a aclarar algo. Los españoles, como lo vieron parecido a lo que ellos conocían de un tigre, lo llamaban tigre, pero en realidad eran jaguarete. Eran muy comunes en el delta y en los bañados. Pero hubo uno que fue famoso. Fue famoso porque no lo podían matar. Era un tigre que 2x3 atacaba las casas, se comía a los animales. Esto hizo que se hiciera famoso ese arroyo como el arroyo del Tigre. Pero la gran transformación vino en 1865, cuando llegó el ferrocarril. La idea del ferrocarril era cruzar el arroyo del Tigre y llegar al centro del pueblo. Pero nunca lo hizo, por una cuestión económica. Provisoriamente dejó su estación del otro lado del arroyo. Y no le puso la estación Las Conchas, porque no había llegado al centro. Le puso Tigre. Y a partir de ese momento la gente va a empezar a sacar el boleto en Retiro o en la estación central, y el boleto lo sacaba a Tigre. Entonces el nombre Tigre empezó a reemplazar de a poco al de Las Conchas. El Delta tiene una historia y una proyección literaria que posiblemente no preocupen demasiado a quienes hoy lo frecuentan, pero que viene a demostrar que, desde Marco Sastre, el interés por esta singular zona argentina mantiene su vigencia. Claro, es decir, no nos tenemos que olvidar de los dos libros fundamentales que hacen al desarrollo del Delta. Y uno es el de Marco Sastre, El Temple Argentino. Y después Sarmiento, con su libro Los Carpachayos. La visión que tenía Sarmiento era industrial. No solamente en eso, sino de la madera. Acá hay muchas especies que son exógenas, que fueron traídas por Sarmiento. Si ningún otro recuerdo hubiese de quedar en estas islas de mi presencia, sean ustedes, señores, testigos que hoy, 8 de septiembre de 1855, planto con mis manos el primer mimbre que va a fecundar el limo del Paraná, proveniente de los nevados Andes, deseando que sea el progenitor de millones de su especie y un elemento de riqueza para los que lo cultiven con el amor que yo le tengo. Sarmiento en 1847 hace un viaje y si bien se sorprende por Europa, la verdadera sorpresa que va a generar en Sarmiento un cambio en sus ideas son los Estados Unidos. Él llega a los Estados Unidos, unos Estados Unidos que están en un proceso de crecimiento, de expansión hacia el oeste, y puede ver perfectamente cómo se está realizando esa colonización y cómo es esa sociedad, una sociedad nueva, una sociedad abierta, inclusiva, que se está expandiendo, que tiene movilidad social, y ese es el modelo que él cree que va a ser posible de ser implantado en la Argentina. Y entre todas las cosas que ve está el tema de los ríos. Él descubre los grandes ríos norteamericanos, el Missouri, el Mississippi, y ve cómo son verdaderas columnas vertebrales de la organización del territorio y del comercio. Entonces, él cuando vuelve organiza una expedición a mediados de 1855, en la cual están también el ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, Bartolomé Mitre, para impulsar una colonización del Tigre. Y entre otras cosas, por ejemplo, Sarmiento trae por primera vez las varas de mimbre. El mimbre va a ser la gran industria del Delta, se van a producir canastos, que van a ser los canastos donde se van a llevar las frutas, las hortalizas, se van a exportar, digamos, incluso hasta Río de Janeiro. Prácticamente cumple uno de sus sueños, ¿no? Esa posibilidad de que el territorio sea transformado y esa transformación produzca un crecimiento económico y una distinta posibilidad de organización social, que él cuestiona tanto, pero sí entonces va a tratar de potenciar esta iniciativa del Delta como posible muestra de lo que puede ser un país distinto, un país organizado a partir de la pequeña propiedad, un país de granjeros que puedan llevar sus productos y que cuando él piensa en Estados Unidos es la base de la democracia futura. Otra gran contribución de Sarmiento al Tigre fue la promoción de la Ley de Islas que en 1888 adjudicó la propiedad a quienes construyeran una casa y trabajaran las tierras del Delta. Esta política se diferenció del latifundio de la zona pampeana y propició la radicación de inmigrantes de diversos orígenes dedicados a la producción de frutas, madera y miel. Justamente, fines del siglo XIX es la mayor época de llegada de inmigrantes a nuestro país y el Delta no va a estar ausente. Es más, van a ser fundamentalmente inmigrantes los que se van a instalar en distintos ríos y arroyos de nuestro Delta, dedicándose a las diversas actividades que les daba la tierra. Era llegar a un lugar que para trabajar la tierra había que desmontar.
Y no solamente esto, sino que había que soportar las periódicas inundaciones que asolaban el lugar y arrasaban con todo en muchas oportunidades. Por lo tanto, era muy sacrificada la vida del inmigrante. Pero se las arreglaron muy bien, ¿eh? Organizaron sociedades de fomento, organizaron clubes, gestionaron las escuelas. Ellos conseguían los terrenos, hacían los trámites para que el servicio educativo bonaerense o de la nación instalara escuelas, instalara médicos, todo por gestión de los pobladores. Sin ellos hubiese sido imposible. El auge productivo de estas islas, con la producción de mimbre, frutas, madera, que surgió a fines del siglo XIX, va a ser acompañado también por una llegada masiva de turistas, porque de golpe van a descubrir un encanto que por ahí no le daban mucha importancia antes, porque no lo conocían. Acá está un poco lo que decíamos de la figura de Sarmiento y Marcos Sastre, creando esta inquietud por conocer el delta. Y ahí van a llegar los turistas. Los primeros van a venir simplemente a ver las costas del río Luján, del río Tigre, del río Las Conchas o Reconquista, bajándose del tren. Familias adineradas van a tener justamente acá sus casas de fin de semana o de vacaciones, donde van a venir verdaderamente a veranear. Pero también va a haber grandes hoteles, como el famoso Tigre Hotel, creado a fines del siglo XIX. La verdad que el Tigre Hotel marcó toda una época en Tigre. La idea de los habitués, justamente, fue crear una institución al lado del Tigre Hotel para poder desarrollar lo que no podían hacer en el hotel. Entonces crearon el Tigre Club. Allí iban los hombres a jugar luego de cenar en el Tigre Hotel, salían, iban al edificio al lado y se quedaban hasta altas horas de la noche jugando. Obviamente que cuando hacían fiestas, ahí sí dejaban entrar a las mujeres. Bueno, toda esta época de esplendor del turismo, justamente en lo que es Tigre, es una época en la cual estaba asignado por un turismo de clase alta que venían hasta acá. Esta oligarquía que pasaba sus veraneos acá en Tigre, de a poco se fue yendo. Empezaron a surgir otros centros turísticos como puede ser Mar del Plata, o eran más frecuentes los viajes al exterior. Por lo tanto empezó a surgir esta cuestión de salir de Tigre, de estas familias. Y el Tigre va a cambiar el estilo turístico, va a empezar a ser un lugar para pasar el día. Entonces es un turismo masivo también, más económico, en el cual la gente venía, se bajaba del tren a hacer un picnic, a pescar, a dar una vuelta con la lancha, o los que tenían la posibilidad de tener una casita en el delta, pero también los recreos, que surgieron ya a principios del siglo XX, que recibían a gente a pasar el día, aprovechando las aguas del río para bañarse, tomar sol, o algunos con pileta. Y estos recreos van a tener cambios de dueños importantes cuando llega el turismo sindical, que se propició fundamentalmente durante los primeros gobiernos de Perón, que permitió que sindicatos se hicieran cargo de hoteles o de recreos en las islas, donde podían ir los afiliados a pasar un fin de semana, a pasar un día. Y bueno, el turismo sindical obviamente fue muy importante en eso, justamente. Venir a Tigre ya era una costumbre que venía de antes de la colonia. ¿Quiénes pasaban, por ejemplo, los fines de semana en quintas de Tigre? Bueno, el virrey Liniers. En 1790 ya venía los fines de semana a Tigre, es decir, era un hábito, un lugar lindo, muy cerca de Buenos Aires, y ya venían. Desde fines del siglo XVIII ya estaban viniendo. Es decir, no es casual que después, con la primera invasión inglesa, Liniers desembarque acá, porque lo conocía perfectamente. Es decir, conocía muy bien los ríos, conocía muy bien cómo llegar, hacía 3 o 4 años que ya venía a Tigre. Y paraba en la misma casa donde desembarcó. La cercanía del Tigre con la capital marca un ritmo de profundas transformaciones. Pasa de Venecia aristocrática a principios del siglo XX a recreos populares en los 40 y 50. En los 60 entra en un cierto abandono y en los 70 y 80 es escondite, refugio de artistas, escritores y militantes para luego desembocar en una imitación de Miami en los 90. Hoy se debate entre sus posibilidades de crecimiento y la necesidad de preservación. El delta inferior tuvo al principio un rol importante para la producción de alimentos frescos en Buenos Aires. Digamos, buena parte de las frutas de Buenos Aires venían del delta. Después de eso, cuando empezaron a venir frutas del resto del país y empezó a aparecer una cierta idea de que las frutas tienen que ser todas iguales, todas de colores, la fruta del delta era una fruta muy campesina, diríamos, ¿no es cierto? No era de mala calidad, el gusto era espectacular, pero digamos la manzana famosa, manzana llamada cara sucia, de ahí el nombre indicaba, era una manzana picada por los bichos, toda deforme, que no había 2 manzanas iguales,
o la ciruela remolacha, que era muy característica del delta, que desapareció prácticamente. Y además la inundación del 40 fue muy grande y después la inundación del 83 terminó con esos. Pero fíjense que quedan como rastros. La gente va a comprar hoy al mercado de frutos. El mercado de frutos, el nombre proviene justamente que los isleños venían con sus lanchones al mercado, se instalaban ahí y le vendían a los intermediarios, la fruta se remataba. Yo diría hasta hace unos 40 años todavía funcionaba así. La gente común, digamos, empezó a ir al mercado de frutos justamente porque sabía que se conseguía fruta buena y muy barata, que había que comprarla por canastos. Eso sí, había una medida muy particular que era el canasto, que era un canasto, digamos, de mimbre. No sé si era todo igual los canastos, pero era la medida de venta. Al decaer esa actividad hubo una emigración importante de los isleros, que no eran necesariamente criollos, había también muchos inmigrantes, italianos, españoles. Muchos de los viejos se quedaron y los hijos emigraron porque, bueno, Buenos Aires está demasiado cerca del delta, que es uno de los problemas, ¿no es cierto? El delta, desde el punto de vista de Buenos Aires es bárbaro porque es una zona interesante, pero desde el punto de vista del delta, Buenos Aires es un problema. Notable zona turística esta de características insólitas. Venecia campesina y pampeana atrae por igual a quienes la conocemos desde siempre y a quienes llegan de otras latitudes y se asombran ante su paisaje, en el que los ríos, los arroyos, canales y llanura tejen un ñandutí de plácida belleza. Teníamos un delta hace más de 30 años atrás, donde la madera, las frutas, eran la economía del mismo, pero con el correr del tiempo esa productividad se fue corriendo a la segunda y tercera sección y fuimos teniendo un crecimiento turístico así espontáneo, quizás no tan conducido turísticamente, pero la gente por la belleza del delta se fue acercando y eso fue generando de alguna manera comenzar a pensar en una nueva visión de este delta, que la isla esté preparada para que aquel turista venga a hacer circuitos de ecoturismo y no queremos que la isla se convierta en el continente y que siga teniendo la esencia que siempre ha tenido para que siga siendo un punto atractivo para todos los turistas, no solo de este país, sino internacionalmente. En el verano, el Tigre recibe 400.000 turistas por fin de semana, pero solo tiene una capacidad aproximada de 1.000 camas. Al mismo tiempo uno puede pensar que es verdad que el delta, que potencialmente podría ser una zona de recreación tan importante para toda el área metropolitana, no cumple esa función justamente por los problemas que tiene de accesibilidad. Es muy poca la población que puede gozar del delta, pero por eso aparecieron estas urbanizaciones en el borde pampeano del delta otra vez, que afectan al delta y aprovechan el delta desde el punto de vista panorámico. O sea, vender un departamento en alguno de estos countries con vista al delta le agrega, no sé, 30 o 40% al precio relativo. Nosotros vimos que se estaban desarrollando, por un código que estaba en el continente, edificios de altura. Y claro, como estaba abierto el edificio de altura, todos los días llegaban distintos proyectos hasta que en un momento se iba a colapsar, porque la capacidad de infraestructura no estaba acondicionada por la falta de cloacas o por la falta de agua corriente en cantidad, y eso hizo que modificáramos el código de edificación y hagamos de esa manera una restricción, tanto en las alturas, tanto en los retiros, y si no hay cloacas no podés edificar un edificio de 20 pisos. Para que aquel que quiera invertir lo haga, pero lo haga dentro de las reglas que el municipio fije, que no se lleve por delante la gente, sino que con la gente podamos mantenerlo como está y que para el municipio y para todos los vecinos de Tigre signifiquen un importante ingreso que a su vez pueda ser reinvertido para tenerlo más ordenado y más cuidado. Este lugar, Gran Recreo Isla Flora, es el primer lugar que recibió turismo en forma profesional. Acá mi viejo, mi papá, trabajó de lavacopas en el año 30 y en el año 1955, 1956, se lo compró. O sea que por eso estamos, parte de mi familia, viviendo en este lugar. Hay una cosa que es central en todo esto. Nuestras raíces están acá. De un día para el otro, así como acá en algún lugar pueden hacer en un par de horas un hongo salvaje, blanquito, que a la mañana está así chiquitito y a la tarde lo ves grande. De pronto ese espectáculo formidable de la naturaleza te lo encontrás en una situación totalmente contraria. En poquito tiempo
y casi sin darte cuenta tenés donde Gustavo Poroto, Chaucha, Selga. Ahora hay unos edificios. En ese lugar, yo cuando era pibe, juntaba peras y me las comía, juntábamos tomates, donde ahora están esos hongos de hormigón que valen $250.000, en un lugar donde antes se producían alimentos. Es una contradicción tan espantosa. Nosotros nos quejamos y de pronto parece que todo eso se vuelve contra. ¿Y qué te dice a vos el resto, o mucha de otra gente? Que estamos en contra de la pobreza. Esos edificios están construidos a 4,70 sobre el cero. Acá nosotros estamos parados a 2 metros. ¿Qué sucede? Que ese destacado tremendo que hay enfrente, de casi 1 kilómetro de largo, rebota el oleaje constantemente. Yo perdí 20 metros de profundidad de costa. Esta gente tiene una planta de tratamiento cloacales, pero que no la usa. Cada 3 horas salta una bomba y bombea al río los desechos cloacales de las 3 torres. No tratan los residuos, tiran crudos los residuos al río. Esto tiene que ver un poco con el recuerdo de por qué ahora hay alguna gente, entre ellos los que me cuento, que empezamos a defender el medio ambiente, ¿no? Porque yo quisiera que mis nietos, o las generaciones que siguen, digamos, ¿no?, tengan la posibilidad de poder seguir apropiándose de la belleza que hay en este lugar. La belleza es algo que es, uno se la puede apropiar, pero no se la puede llevar, digamos, ¿no? Está siempre ahí. ¿Por qué te galletita dulce? 8. Gracias. Gracias. Nosotros no queremos puentes. Queremos que la isla siga siendo isla. Es uno de los pocos humedales que todavía están vivos en el mundo. Antes a los pobres les vendían tierras que se inundaban, los estafaban. Ahora se la venden a los ricos. Total, los ricos las levantan y solucionan el problema. Pero levantar una tierra que inunda, nos quedamos sin valle de inundación. Entonces cuando vienen las mareas normales, ellos nos inundan y nos vamos a inundar más nosotros. No podemos frenar, por ejemplo, el crecimiento de este humedal hacia el río, es algo natural. Yo creo que tenemos que hacer nuestras casas palafíticamente, como hacemos los isleños. Nosotros decimos respetar la transparencia hidráulica. Viene la marea y que entre. Y después se va. Y no levantar los terrenos para que después ese agua que antes iba ahí se vaya a lugares que no están preparados. Los hombres de este río son en todo semejantes a él. Por eso todavía sobreviven. Por eso parecen tan viejos y lejanos y solitarios. No aman al río exactamente, sino que no pueden vivir sin él. El escritor Haroldo Conti fue un apasionado del delta, observador afectuoso y perspicaz de su gente, atento a las respiraciones del río, los juncos, los peces. Autor de Sudeste, los cuentos Todos los veranos y la balada del Álamo Carolina. Su última obra, Mascaró, el cazador americano, recibió el premio Casa de Américas. Fue secuestrado por la dictadura militar en el 76 y continúa desaparecido. Tradicionalmente, el tigre ha sido descanso
refugio e inspiración de pintores y escritores. Sarmiento, Marcos Sastre, Leopoldo Lugones, Roberto Art, Discépolo, Macedonio Fernández, Rodolfo Walsh, Héctor Oesterheld, Horacio Butler y Jules Solar. Alejandro Jules Solari, conocido como Jules Solar, fue uno de los más originales artistas argentinos. Pintor místico, conocedor de arquitectura, astrología, música, estudioso incansable de las religiones orientales y de diversas lenguas, lo que lo llevó a trabar una duradera amistad con Jorge Luis Borges. Inventor del panajedrez, el piano cromático y el neocriollo, una lengua que conjuga el español y el portugués para integrar a Latinoamérica. Nació en San Fernando, partido de Tigre, hijo de un ruso y una genovesa. Vivió en Europa 12 años, donde conoció al pintor argentino Emilio Pettoruti, que será una gran influencia en su vida. El descubrimiento de Kandinsky, Klee, de Quirico, lo marcó profundamente. En el 54, luego de recorrer el mundo, compra una casa en el Tigre, que no tenía luz ni gas. Hizo su taller aprovechando la luz natural. Desmontó, plantó ciruelos y robles. Diseñó y construyó los muebles y su propia canoa. En el Tigre crea Proyecto Fachada Delta, una serie de acuarelas de palafitos en los que se conjugan su interés por la arquitectura utópica, la luz, el color, la grafía, la armonía con el universo. Coco Bedoya, artista peruano, residente en el Tigre, comparte sus impresiones. Para mí es un pintor muy especial porque toca con muchas cosas que a mí me interesan, por ejemplo el tema de la escritura, la pintura, el tema de la luz. Es un pintor místico, se está inventando el juego, es un pintor surrealista, tiene muchos aspectos de tipo onírico, muy local, que juega con las identidades latinoamericanas todo el tiempo en esa construcción de ese sujeto. Para hacer en mi casa estuve mirando todos esos libros de Zull, que en realidad yo empecé a hacer como un laberinto también. Todo viene de Zull. En el Tigre tengo mi taller y una pequeña casita para vivir y mi canoa. Estuve como un año y medio acomodando el terreno donde la iba a situar, cómo la situé que el sol pasa de una forma en que tengo luz todo el día. ¿Qué pasa cuando hay crecida? Es un palafito, o sea que se inunda. El lugar donde yo estoy, que es en el Esperita y la Angostura, sobre el Esperita, hasta hace 2 años no había nadie, ahora se está poblando por una migración muy joven de 30 años. Pero del lado de que va hasta el Museo Sarmiento es todo un barrio de pintores. Hay toda una tribu ahí de gente que trabaja en la pintura, en el grabado y en otro tipo de producciones visuales. Se termina el primer día, la primer parada de este viaje, el Tigre. Pudimos apreciar algo de su rica historia, su paisaje y su gente, ir un poco más allá de la postal turística de fin de semana. Nos quedan muchas imágenes y varias preguntas.